Bienvenidos a la Casa del Pueblo de Paterna. Quienes aún no la conocíais, quienes la conocíais, pues bienvenidos de nuevo a este acto titulado José Couso, Crimen de Guerra, organizado por el Partido Comunista de Paterna y por Izquierda Unida de Paterna. En este espacio donde se creó precisamente para organizar la resistencia y la ofensiva frente a las injusticias y frente a los poderosos. Hoy hablaremos de una injusticia y hablaremos de una batalla contra los poderosos, contra todo un imperio. El caso de José Couso pone de manifiesto, desde la perspectiva de un caso particular, el cuestionamiento de todo un sistema imperialista mundial. Un sistema en el que Estados Unidos actúa como gendarme mundial y un sistema donde Estados Unidos queda impune ante cualquier cosa que le venga en gana hacer en cualquier país del mundo, de cualquier continente. El caso Couso es el caso del asesinato de un testigo de la invasión de Bagdad, un asesinato premeditado, en una guerra de rapiña, como fue la guerra de Irak, una guerra provocada, impulsada por el llamado Trío de las Azores, que algún día esperemos que paguen los crímenes y el genocidio que provocaron, entre ellos el expresidente Aznar, el genocida Aznar. Hoy tenemos aquí a David Couso, que nos hablará de un crimen de guerra. De un crimen de guerra, uno más de muchos, pero que mantiene viva la lucha en este país contra la impunidad. No llevamos 10 años sin Couso, llevamos 10 años con Couso y con la lucha de sus familiares, de sus amigos, incorporada a nuestras luchas, a las luchas de ese sector de la población que no nos rendimos, que no nos resignamos a que siga habiendo poderosos, ni en este país ni en el mundo, que sigan haciendo lo que les dé la gana con total impunidad. 10 años después no hay nada que haya cambiado. Los que luchábamos contra la guerra de Irak seguimos luchando contra todas las guerras imperialistas. Los impunes siguen impunes. Los que decían que había armas de destrucción masiva en Irak ahora están diciendo que hay armas químicas en Siria. No ha cambiado absolutamente nada. Como digo, los impunes seguirán impunes hasta que nosotros, todos nosotros, no nos levantemos. Y sin más dilación, os dejo con David Couso. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y agradecer al PC y a Izquierda Unida de Paterna por haberme invitado. Gracias, Javi, por la presentación. Es un placer estar aquí, además ver pues este local que se abre a los ciudadanos de este pueblo para acercarse a conocer un poco lo que es tanto la memoria como la historia, como implicarse en la lucha, reunirse o pasar un buen momento, ¿no? Nosotros en nuestras charlas a lo largo de estos 10 años, que han sido 10 años bastante duros, han sido 10 años de palos, han sido 10 años de lágrimas, pero han sido también 10 años de lucha que nosotros hemos querido transformar ese dolor en acción y decidimos, en vez de quedarnos en casa llorando y aceptando las palmaditas en la espalda que nos han dado en 2 ocasiones los gobiernos de turno, decidimos luchar. Nosotros hacemos alusión a la memoria porque es muy importante tener memoria. ¿Por qué es importante tener memoria? Porque si no tuviésemos memoria, olvidaríamos lo que ocurre, que es lo que tratan desde los medios de comunicación, desde los gobiernos, que sus trabajadores, sus trabajadoras, sus ciudadanos y ciudadanas se olviden. Nosotros no queremos olvidar, porque si olvidamos, habría silencio, y el silencio es impunidad. Hacemos alusión a la memoria también por otra causa, no solo por la de José, porque nosotros nunca hemos hecho una lucha partidista por mi hermano. Hemos hablado de invasiones ilegales, de guerras, de mentiras y sobre todo porque en este país todavía hay 200.000 compatriotas nuestros, míos, que están tirados como perros en las cunetas de los pueblos.
Por eso hay que hacer alusión a la memoria. Haciendo un breve análisis de hace 10 años, para que entendáis un poco, los iraquíes eran personas, seres humanos como nosotros y como nosotras. Era una población de 26 millones de habitantes. Nos vendieron, porque para eso se dedican muy bien los gobiernos de turno y los señores de la guerra, nos vendieron que Saddam Hussein era muy malo y que había armas de destrucción masiva. A día de hoy, después de 10 años, esas armas no han aparecido. Y hay un señor en concreto al que hacía alusión Javier, el señor Aznar, que dijo luego que en ese momento creían que las había, pero bueno, no pasa nada. Luego os daré una serie de cifras de unos estudios epidemiológicos que se han llevado a cabo, donde la cifra de muertos que ha producido la invasión de Irak se acerca al 1,5 millones de civiles. Pero bueno, retomando un poco lo que es el origen, vamos a volver 10 años a Irak, ¿no? Un poquito antes, el 15 de marzo del año 2003, se reúne el famoso trío de las Azores, pero se nos olvida un actor que es el señor Durão Barroso, un señor que nadie ha elegido, que nadie ha votado y que a día de hoy es el presidente de la Comisión Europea, desde el año 2004. Por lo tanto, hay que corregir, porque para que veáis lo bien que nos engaña, que siempre decimos el trío de las Azores cuando es el cuarteto de las Azores. Bush, Blair, Aznar, Durão Barroso. Nosotros, el día 10 de abril del 2003, 48 horas después del asesinato de José, les pusimos un calificativo. Los llamamos terroristas internacionales, en una manifestación contra la guerra en Madrid. Y después de 10 años, aparte de terroristas internacionales, habría que decirle también que son asesinos, porque es lo que han hecho, asesinar a civiles, a ese millón y medio de civiles que han sido víctimas de esta guerra ilegal. Y no han pagado, y encima siempre nos venden. Salió un señor, si no recuerdo mal, el 24 de diciembre del año 2011, a decirnos que éramos todos iguales ante la ley. Él se puede permitir el lujo de matar elefantes y presidir una asociación ecologista. El 22 de marzo empieza una campaña de bombardeo sistemática sobre la población de Irak. Le pusieron un título que ya solo al pronunciarlo produce miedo. La titularon Conmoción y pavor. Aparte de para demostrar la fuerza contra el ejército de Saddam Hussein, le decían a sus ciudadanos a lo que se iban a tener si seguían apoyando a, como siempre nos lo ponen entre comillas, dictador. A mí me gustaría saber, ya que tildan a estos dictadores, como ellos dicen que no les interesan, el señor Juan Carlos I de Borbón debe ser un dictador, porque nadie lo ha elegido, no se puede cuestionar su mandato y sigue gobernando aquí con casos de corrupción, supuesto asesinato de su hermano y más cosas que nos darían aquí para estar hablando horas y horas y horas, pero me quiero ceñir un poco a la historia que os he venido a contar. Empiezan los bombardeos. Yo recuerdo las imágenes que fueron horribles. Se veían como toneladas de bombas y bombas caían sobre la población de Irak. No solo sobre los centros estratégicos y neurálgicos del poderío militar de Saddam Hussein, sino sobre zonas civiles. A día de hoy, para que no perdamos el concepto de memoria, el señor Aznar trabaja como asesor externo para Latinoamérica para Endesa, cobrando 200.000 euros anuales, aparte de cobrar de lo público, que eso no se lo cuestionan. El señor Bush a día de hoy no sé a lo que se dedica, no he conseguido encontrar información de lo que hará, pero seguro que nada es bueno. El señor Blair, para que veáis la paradoja de Tony Blair, es asesor para diversas empresas en el sector energético, financiero, pero casualmente, hace 2 años, es representante de la paz en Oriente Próximo. O sea, los que primero matan, luego son los que hacen la paz, para que veáis la paradoja, ¿no? Y bueno, y el señor Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea desde el año 2004. ¿Cómo toma Estados Unidos Bagdad en esos momentos? Bueno, en concreto yo me voy a ceñir a la compañía Alfa del 64 Regimiento de Blindados de la 3ª División de Infantería de los Estados Unidos. Estos señores, que yo califico de la guerra, se tildan a sí mismos como los asesinos. La compañía Alfa, gracias, lleva
una bandera pirata que pone The Killers sobre sus carros de combate. Os podéis imaginar la paz que traen estos ejércitos. Decía el señor Bush encima de un portaaviones a mitad de la guerra que estos tanques eran los que iban a llevar la paz a Irak, ¿no? Para que veáis estos señores de la guerra, como yo los califico, qué bandera enarbolan. Para nada respetan los derechos humanos, para nada respetan la libertad de los pueblos y llevan a cabo misiones que es la que os voy a contar. En concreto, este regimiento, en un periodo de unas 3 horas y media, 4 horas, bombardea la sede de Al Jazeera, produciendo la muerte del productor Tarek Ayoub, hiriendo a su cámara de gravedad. Ametrallan la sede de Abu Dhabi. Estos carros de combate, luego os explicaré un poquito, porque a lo largo de estos 10 años nos hemos tenido que documentar sobre el movimiento de los ejércitos en población, porque nos han vendido que son chavales rebosantes de miedo, con gatillo fácil, ¿no? Totalmente falso. Bueno, pues estos carros de combate se componen de una barcaza y encima hay una torreta, ¿no? Que está equipada con un cañón de 120 milímetros y porta 2 ametralladoras, una de 7,62 y una de 12,7 milímetros coaxial. Dispara cartuchos que serían del tamaño del boli que tengo aquí en la mano, para los que no lo vean detrás, ¿vale? Bueno, pues con cartuchos de este calibre disparan a una cámara que se controla por control remoto los trabajadores de la sede de Abu Dhabi. Ahí se produjeron, solo por suerte, decenas de heridos. La derribaron, hay unas imágenes que la graba un canal francés, se ve cómo salen los trabajadores, la vuelven a poner de pie y la vuelven a derribar. En ausencia de combates, los carros de combate M1 Abrams, que son la joya de la infantería norteamericana, se sitúan repeliendo una pequeña resistencia que se encuentra en la zona de ministerios, en la ribera oeste del río Tigris, donde estaba el Ministerio de la Juventud, y bueno, rápidamente pegan 2 bombazos y acaban con la poca resistencia que había contra ellos. Pero se tiran durante bastante tiempo encima de un puente, 2 carros de combate. Para que os hagáis una idea, el río Tigris delimita la zona ministerial de la zona civil, ¿vale? Bueno, pues desde el puente en el que se encontraban estos carros de combate, que es el puente Al-Juriyya, hasta el Hotel Palestina, que son unos bloques de cemento que llaman bastante la atención en la orografía de Bagdad. Uno era el Hotel Palestina y un poquito más detrás se encontraba el Hotel Sheraton. Bueno, pues gira su torreta, mete un proyectil HIP de alto explosivo en ese cañón de 120 milímetros, dotado de un temporizador que explota 40 metros antes de llegar al Hotel Palestina. Apunta a la altura de la planta 14, 15 y 16. Buscaba la señal de Reuters, ya que Al Jazeera, Abu Dhabi y la agencia Reuters emitían en directo. Era un testigo que incomodaba al ejército de los Estados Unidos. Desde el Comando Central de Qatar, que tenían grandes salas, los militares con sus periodistas para emitir sus partes de prensa, se veía cómo con una diferencia de 2 segundos las tropas iban entrando en Bagdad. Eso de cara al enemigo, pues es información que le estás dando a tus tropas, ¿no? Le estás dando prioridad, ventaja para que puedan recibir un ataque por parte del ejército iraquí, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que fue un claro crimen de guerra y un ataque deliberado para silenciar a una prensa que no controlaron. Aparte, en la guerra de Afganistán, la sede de Kabul, de Al Jazeera, fue bombardeada por ingenieros militares norteamericanos. Entonces, para que no volviesen a tener un ataque proveniente del fuego amigo, el famoso fuego amigo, personalidades de Al Jazeera habían enviado sus coordenadas GPS de su ubicación en Bagdad a el Pentágono, para que veáis que no les sigue interesando que haya una libertad de expresión, no les interesa que hayan cámaras ni periodistas que documenten las atrocidades que allí hacían. Porque aunque nos digan que las guerras son peligrosas, que yo entiendo que las guerras son peligrosas, pero que no nos vendan que atacar a periodistas en edificios civiles protegidos por la
cuarta Convención de Ginebra, que han ratificado 189 países en el mundo, entre ellos España, entre ellos Estados Unidos, para que luego nos digan que fue un error, que estaban siendo atacados, que no sabían a lo que disparaban. Entonces, por eso nosotros, a lo largo de estos 10 años, nos hemos ido documentando, hemos ido recibiendo información, interpusimos una querella, hemos escuchado la declaración de testigos de los periodistas que se encontraban en el hotel, de periodistas que iban empotrados, hemos recibido información en concreto de un tío mío que es exmilitar, es periodista a día de hoy y ha sido carrista. Y bueno, conseguimos información sobre estos carros de combate que, como os decían, eran la joya de la corona de la infantería norteamericana, cómo funcionan. Bueno, estos carros de combate, que en concreto en el año 2003 era la versión M1, tenían alcance efectivo de tiro 4.000 metros, alcance de 3.000 metros con visor térmico. ¿Eso qué supone? Si Javier y yo nos vamos detrás de este muro, nos verían por el calor que desprendemos. O sea, aunque José Taras Prosiu, que fue el otro periodista que asesinaron, que estaba en la planta 15, que trabajaba para Reuters, si se hubiese ocultado en un muro o tal, lo hubiesen visto igual. En el campo de batalla, esta versión del M1 Abrams puede diferenciar entre amigos y enemigos entre 85 objetivos. Puede fijar 5 disparos en movimiento y corregirlos según se va moviendo. La versión M2 del Abrams tiene un alcance efectivo de 8.000 metros. Entonces, si con una cámara, con el visor de la cámara de José, que él tenía pleno convencimiento de que el puente sobre el que estaban situados los carros de combate estaba minado, poco más que el carrista a mi hermano José, a Taras Prosiu, a los cerca de 200 periodistas que se alojaban en el Hotel Palestina, les vio el color de los ojos. A lo largo de estos 10 años nos han dado infinidad de versiones. Primero nos dijeron que habían recibido disparos de la azotea del hotel. Además, decían que habían recibido disparos. La distancia, yo os lo voy a ir recordando a lo largo de la charla para que no se os olvide. La distancia entre el Hotel Palestina y el puente era aproximadamente de 1.500, 1.800 metros. Con un fusil del que estaba dotado el ejército iraquí, que son los famosos Kalashnikov de 7,62, que luego se han equiparado muchos a la munición OTAN, que es el 5,56. Esto ya para los que desconozcáis un poco por qué los diferentes calibres. El 7,62 mata, el 5,56 hiere. ¿Qué es mejor para un ejército? Producir heridos. Porque si yo estoy herido, Javi ya tiene que ocuparse de mí. Entonces, por eso es la munición OTAN que utilizan, la 5,56. Bueno, el Kalashnikov tiene un alcance efectivo de 400-300 metros. A bala perdida puede llegar hasta los 600. El Dragunov, que es un fusil de francotirador, que ese ya sí que lleva los cartuchos grandes que os decía antes, como el boli de 12,7, ese puede hacer un alcance de 1.000 metros, 1.100 metros, 1.200 metros. Pero pensad una cosa, una barcaza de un carro de combate M1 Abrams está dotada de unos blindajes termorreactivos. Cuando llega algo, explosiona y le protege. Pero para que entendáis un poco la representación de esos famosos cartuchos que podrían haber llegado, que no llegaron, que es mentira, desde esa distancia, 1.350 metros, es como si yo a Javi le estoy dando tobitas en el brazo. Aparte, si se hubieran sentido en peligro, no se hubieran tirado tanto tiempo encima del puente. Están dotados de botes fumígenos. En la barcaza hubiesen lanzado botes fumígenos para proteger su vida y se hubiesen resguardado sobre una masa. Esto no lo digo yo, lo dice el manual de combate en población del ejército de los Estados Unidos. Luego nos dijeron que, claro, les decían los periodistas que se encontraban en el hotel, pero esto es falso, si no hay ningún militar, no se produce ningún disparo. Entonces, desde el Comando Central en Qatar dicen, hostia, le hemos cagado, bueno, vamos a recular. Hacen una rueda de prensa y dicen, no, hemos recibido disparos desde el hall, porque hemos visto, nos han dicho, ¿qué tal? Otra mentira, porque desde ahí, aunque hubiesen disparado con los RPGs, que son lanzagranadas, que ya son un poquito más grandes, que son unos tubos que se colocan encima del hombro, hubiesen tenido un alcance de hasta 300 metros. Desde el hotel al carro de combate no hubiesen ni llegado.
y aparte que el daño que le producen a los carros de combate es irrisorio. Pasó un mes, salió el señor Colin Powell dando una información, pero no a mi familia, a la familia de José Couso. Se la daban a Taras Prosiu, porque su gobierno, el ucraniano, aparte de recibirlo con altos honores de Estado, de imponerle la medalla al título póstumo, condenar su asesinato, exigió a sus homólogos que hiciesen una investigación independiente. Bueno, pues sale el señor Colin Powell diciendo que habían encontrado a un militar iraquí con una radio y que habían monitorizado esas comunicaciones y que habían escuchado que había un oteador, un vigía, que estaba dando información para dónde había que disparar contra las tropas norteamericanas. Para que entendáis un poco, dentro de los ejércitos hay unidades especiales que se infiltran dentro de las poblaciones, se quedan ocultas con un visor láser, con unos prismáticos y le van pasando sus coordenadas de los objetivos que tienen que volar, ¿vale? Entonces, el señor Colin Powell dice que con ese disparo que producen contra la planta 15 cesan todos los ataques contra las tropas de Estados Unidos. ¿Por qué dicen eso? Bueno, pues porque los equipos de televisión, el cámara graba, pero el reportero, el plumilla, el que lleva el micrófono, va con unos prismáticos buscando objetivos para decirle a su cámara: oye, grábame allí, grábame allí. Aparte, volvemos a incidir, esto de repetir, no lo vamos a utilizar como la teoría de Goebbels, que mentía, nosotros es para ratificar nuestra verdad. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque el señor Colin Powell se basa en esa alusión al mundo militar para meternos que los prismáticos de los que estaba dotado el compañero de mi hermano les valía a ellos para meternos otra mentira. Pero, bueno, numerosos compañeros dijeron que eso era mentira, que en el momento en el que José estaba grabando no había nadie en la terraza, y la última versión, como os decía, 4, es que habían actuado en defensa propia. Y en verdad estaban en lo cierto, porque había unas cámaras y había unos periodistas que estaban atacándoles sus mentiras. Podemos decir que los Estados Unidos no cumplen lo que dicen. Nos han dicho que son los defensores de los derechos humanos, que defienden la democracia, que son los protectores de la justicia. Pero vemos que hace totalmente lo contrario, porque no respeta los derechos humanos. De hecho, año tras año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ratifica la impunidad y la inmunidad de sus soldados. No pueden ser juzgados. Hay mucha gente que cuando conoce quiénes somos dice: pero no vais a conseguir nada. Si os estáis enfrentando al ejército más poderoso del mundo, si estáis perdiendo tiempo, ¿por qué no recurrís a la vía legal? Que la vía legal es la pasta. Y nosotros le decimos: bueno, a ver, eso de que no hemos conseguido nada es falso. Es la única querella, la única demanda judicial que continúa abierta en el mundo. La única querella que ha procesado a militares norteamericanos y ha imputado a un general de 4 estrellas y a un coronel. Es la primera vez en la historia, esto ya es negativo, que la Interpol se niega a cursar una orden de detección contra militares norteamericanos. Indagando un poco en la historia de Interpol, se crea en el año 1923. Y bueno, a pesar de que nos venden que es la policía mundial, que está para protegernos, coger a los malos que les interesan a ellos y cuando les interesan a ellos. Pues empezamos a investigar y casualmente el que dirige a día de hoy Interpol ha sido un exsecretario del Tesoro del gobierno Bush, para que conozcamos un poco dónde colocan estos a sus peones para seguir gobernándonos, ¿no? Nosotros queremos crear un precedente porque a lo largo de la historia ha habido gente que ha luchado y ha conseguido muchas cosas. Es muy fácil decir: no, yo no salgo a la calle porque no vamos a conseguir nada. Yo siempre, como hago alusión a la memoria, les digo: vale, si no hubiésemos conseguido nada, si no hubiese habido unos mártires de Chicago en 1886, todavía estaríamos trabajando 15 horas. Si no hubiese habido una señora negra que se ha negado a levantarse de un asiento para blancos, la señora Rosa Parks, no habrían conseguido derechos civiles los negros.
Si no hubiese habido un señor que se llama Henry Dunant, que era un hombre de negocios, suizo, filántropo, activista en favor de la causa humanitaria, que a raíz de la batalla de Solferino, en 1859, que fue entre el ejército austríaco y el ejército franco-piamontés, Montés, gracias, que combatió en la guerra italiana. Bueno, pues este señor cuando llegó al campo de batalla vio 38.000 cadáveres y le produjo una sensación tan desoladora que creó una asociación bajo el lema Tutti Fratelli, que era todos somos hermanos. Entonces fue el precursor de la creación de la Cruz Roja. Aparte se le atribuye también el botiquín de los primeros auxilios a Henry Dunant. Aparte de todo esto, empieza a entablar negociaciones, era un hombre de negocios, empieza a entablar una serie de negociaciones con países y en 1864 se firma a través de 12 países la primera Convención de Ginebra, que como os decía antes, a día de hoy han firmado 189. Si no hubiese habido locos, soñadores, utópicos, luchadores, luchadoras, utópicas y locas, a día de hoy, unas madres que están al otro lado del charco no habrían conseguido, después de 36 años, sentar a torturadores, a dictadores de la dictadura argentina. Por eso hay que luchar. Nosotros llevamos 10 años. Sabemos que hemos conseguido cosas, pero todavía nos quedan muchas por conseguir, porque nosotros lo tenemos claro. Nosotros sabemos que vamos a ganar. Somos pequeñitos, somos una familia, seremos un grano en el culo de estos asesinos, de estos poderosos que quieren otro mundo, pero mientras nos siga corriendo la sangre, se lo seguiremos recordando. Para que veáis un poco a lo largo de la historia cómo han cambiado las cifras entre muertos, dependiendo de si eras militar o si eras civil. En la Primera Guerra Mundial, el 93% de las muertes eran militares, un 7% eran civiles. En la Segunda Guerra Mundial se equiparan las cifras, ya está más o menos 50, 55, 45. En las guerras actuales, lo mejor que nos podría pasar es ser militares, porque todas las víctimas son civiles. Nosotros siempre hemos dicho que José no es más importante que nadie. No es más importante que nadie por diversos motivos. Lo primero, porque a José lo mataron, lo asesinaron en Irak. Tenemos que hablar de Irak, de ese país, de esa cultura, de la cuna de la cultura mesopotámica, de ese expolio de las materias primas, que eran la verdadera razón de esa invasión ilegal y no la excusa de las armas de destrucción masiva. También era porque el programa de petróleo por alimentos que le habían impuesto desde la ONU al señor Saddam, se producía esa venta en euros. Entonces, de cara a la hegemonía del dólar en el mundo, preocupaba a esos señores de la guerra, como yo los llamo, y iniciaron una campaña mediática para lavar las mentes de la población. Por eso hacemos alusión también siempre a Goebbels, ¿no? Aprendieron mucho de este ideólogo del nazismo, estos asesinos, ¿no? que se tildan demócratas y defensores de los derechos humanos. ¿Por qué José no es más importante que los iraquíes? Bueno, aparte de porque los iraquíes son como nosotros y nosotras, sabían diferenciar entre la población que salía a la calle a decir no a la guerra de sus mandatarios. De hecho, José, en conversaciones que teníamos con él, antes de que lo matasen, nos decían que los iraquíes eran como nosotros, joviales, divertidos. Por eso no podemos hacer diferenciación entre ellos y nosotros. ¿Por qué no es más que esa cifra que os decía antes? Bueno, pues porque hay que recordar quiénes han estado detrás de esta cifra que ahora os voy a dar, porque a lo largo de estos 10 años nosotros hemos cogido una primera cifra que fue en el año 2006, que fue un estudio científico epidemiológico, como os decía antes, de sobremortalidad de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos. La horquilla que cifraba de muertos que había producido la invasión era entre 600.000 y 900.000 civiles. El año 2011 sale otro estudio científico de sobremortalidad que lo realiza el Opinion Research Business, que está ubicado en Londres, y ya hace esa horquilla mucho más grande, la cifra entre 1 millón y 1,5 millones
de civiles iraquíes. Pero no solo eso. A lo largo de estos 10 años, tanto el ejército de los Estados Unidos como sus tropas de mercenarios, porque nos han vendido también que sus tropas se fueron, pero esas empresas que suelen estar muy relacionadas con el señor Donald Rumsfeld, con el señor Dick Cheney, pues han creado empresas de mercenarios, que por ejemplo puede ser Blackwater, que también dicen que está muy relacionada con el último, opinión personal mía, último atentado de Boston, que ahora la empresa lleva unos logos, que es una calavera. Sí, Kraft. Y bueno, pues estos señores a día de hoy, aparte, controlan toda la seguridad privada de protección de las embajadas en Irak, de la reconstrucción, que yo lo veo surrealista, primero destruyo el país y luego lo reconstruyo, y encima le doy los contratos no a los iraquíes, sino a empresas extranjeras. Surrealismo. Bueno, pues vemos cómo estos mercenarios, a día de hoy, siguen asesinando. Asesinan a científicos, a doctores, a catedráticos. Quieren destruir una década, no quieren que avance el país, lo quieren dejar paralizado para que no vuelva a resurgir. Destruyen su cultura, a sus científicos, a sus investigadores, los quieren volver a la edad de piedra, a los iraquíes. Han matado a cerca de 386 periodistas en Irak. Han matado a 2 secretarios del sindicato de periodistas iraquíes. Pero claro, estos no nos interesan, porque se llaman Mohamed, porque se llaman Ali, porque son árabes. Han conseguido que los que no son europeos no tengan valor. Encima nos están haciendo ser racistas, porque no nos interesa. A los medios de comunicación, los periodistas árabes no les interesan. Entonces, nosotros hablamos de estos porque también son nuestros hermanos, son nuestros asesinados. Hacía alusión al concepto de memoria cuando empezaba mi charla. ¿Por qué? Porque también tenemos compatriotas en este país que están tirados como perros en las cunetas. Yo peleo para darle un entierro, entre comillas, a mi hermano para que su justicia la tenga y pueda descansar en paz mi madre y la gente que ha asumido la lucha de José como propia. Espero que los compatriotas que todavía no tienen a sus abuelos, que defendieron la democracia, a sus hermanos, que lucharon contra el fascismo, algún día los puedan recuperar, como yo, la justicia para mi hermano. Decía que el olvido genera impunidad, porque es verdad. El olvido lo que genera es que los asesinos sigan viviendo tan tranquilos. Y como nosotros no queremos la impunidad, no queremos que sean inmunes, ya que nosotros sí que queremos la igualdad, queremos que sean juzgados. Nosotros, viendo que el gobierno de por aquel entonces, que era el del Partido Popular, no actuaba de oficio para defender a un ciudadano de este país, el 27 de mayo del año 2003 interponemos una querella criminal en la Audiencia Nacional contra 3 militares a los que acusamos de ser los asesinos y los criminales del asesinato de José.